Estamos. Bueno, partimos entonces. Buenas noches, director Juan Arcaya, capitán Rodolfo González, muchas gracias por esta invitación. Y vamos a comenzar revisando. La verdad es que la misma presentación se va... tiene todas las etapas de introducción y de ir dando el contexto, que es lo más importante. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Como Cuerpo de Bomberos de Santiago, de dónde salió esta idea, por qué hoy día estamos en lo que estamos. Una mirada a la educación contra incendios, vamos a revisar qué es lo que es la educación contra incendios, de dónde sale, cuáles son los propósitos, y después contarles del programa que ha implementado el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y sus destinatarios y los principales aspectos del programa. Bueno, la presentación mía ya la hiciste antes de que comenzáramos, ¿verdad? Soy inspector del Departamento de Extensión y Educación contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y periodista de profesión y además técnico nivel superior en extinción de incendios en aeropuertos. Comenzamos... bueno, hace bastante tiempo ya, ¿verdad? Como bomberos en Chile, con el tema de la especialización, de querer estudiar, de querer perfeccionarnos. Los últimos 20 años hemos dado un salto importante en ese sentido. Y probablemente una de las cosas que comenzamos a mirar fue la norma NFPA, la 1001, ¿verdad? Muchos de los que comenzamos a querer perfeccionarnos en esto, dimos rápidamente con el fundamento de la lucha contra incendios, ¿verdad? La cuarta edición en español, que es prácticamente lo único que tenemos así como completo, grueso, consistente, que esté en español. Lamentablemente solamente la cuarta edición, después nunca más se hicieron más ediciones en español. Cuando comenzamos a estudiar este tema nos dimos cuenta, lo vamos a revisar más adelante en detalle, pero que había algo de eso, del tema de educación, estaba contenido en lo que era la formación de un bombero integral básico, o sea, NFPA 1001. Estaba contenido en el libro, en la norma, y es algo que debíamos saber. La segunda como insumo que tuvimos para empezar a mirar este tema fue precisamente la experiencia que teníamos en nuestras compañías, de saber que nos visitaban jardines infantiles, nos visitaban los niños, y teníamos que decirles algo. También las visitas de la bomba, que también son muy usuales, que nos llega una carta a un jardín infantil que nos piden que los visitemos con el carro bomba y que les vayamos a contar sobre los bomberos. Y lamentablemente en este aspecto hay dos elementos que nos hicieron ver que estábamos probablemente como al debe. El primero es que recuerdo alguna vez haber estado en el cuartel y después de que se finalizaba la visita, se subían los niños al transporte escolar y se iba el furgón. Y generalmente nos mirábamos con los bomberos que estábamos ahí y hacíamos la siguiente reflexión. Pensar, ¿cuántos de esos niños irán a ser bomberos cuando grandes? ¿Cuántos irán a venir aquí para ser bomberos? O sea, como si la visita que ellos hubiesen tenido, o el esfuerzo que nosotros, el tiempo que nosotros le dedicamos a la visita de esos niños, tuviese que ver con despertar vocaciones. Y la verdad es que, salvo algún cuerpo por ahí puede que tenga problemas de vocación, pero en general los bomberos en Chile no tenemos grandes problemas de vocación. Siempre hay uno, dos, tres, cuatro personas o un grupo importante de personas que por generación a generación se quieren incorporar. Entonces no era un problema de vocaciones, estábamos perdiendo el tiempo. Otra reflexión que hice con este tema de las visitas fue que en alguna ocasión en un jardín infantil había todo un prekinder, niños de 2, 3, 4 años sentados en el jardín con la tía ordenándolos para que nos escucharan, y un compañero de la bomba dice que tenemos tiras de 70 y de 50, le explica el material que tenemos, ¿verdad?
pero que en realidad no son de 70 y 50, sino que son de 52 milímetros y 72 milímetros, pero le decimos 50 y 70, y que adentro de los equipos de respiración no tenemos oxígeno, sino que tenemos aire. Y se lo estaba diciendo a niños de 3 años. Entonces, fue evidente que a ese muchacho, a ese bombero, que tenía todo el empeño de darle una buena charla a los niños del jardín infantil, le hacía falta un guión, le hacía falta algo que decir. Y el tercer elemento quizás es el detonante, lo pueden ver en la tercera imagen, es que toda una generación de bomberos que comenzamos, les comentábamos al principio, ¿verdad? Que los que nos preocupamos por comenzar a estudiar, por comenzar a perfeccionarnos, nos fuimos convirtiendo en padres. Entonces, el problema de qué decirle al niño ya no era un problema de la visita, sino que era un problema que teníamos en nuestra vida personal. En la fotografía aparece Jerónimo, mi hijo, pero la verdad es que todas las personas, o la gran mayoría de las personas que se involucraron en este proyecto en un comienzo, estábamos 2 años más o 2 años menos, más o menos en la misma etapa de criar. Concentrémonos en el primer elemento. Decíamos que nos habíamos fijado en el fundamento de la lucha contra incendios y en el tema de la NFPA. El libro gordo de Petete, ¿verdad? Muchos de ustedes lo deben conocer, es un libro de 758 páginas que está redactado por la Universidad de Oklahoma en base a la norma NFPA 1001. Y esta cuarta edición, que es la última que se tradujo al español, data de 1998. O sea, de ahí de adelante, eso es con lo que nos quedamos para estudiar. Tiene 19 capítulos, ¿ya? Aparte de un apéndice y un índice analítico. ¿Por qué es importante este tema de los 19 capítulos? Porque muchas veces me ha tocado verlo no solo en Santiago, sino que algunas veces que hemos tenido que salir fuera de Santiago y conversar de este tema con otros bomberos, que nos quedamos con los capítulos entretenidos, ¿verdad? Ventilación, entrada forzada, chorros contra incendios, incluso la ciencia del fuego, cuando empiezan a explicar química, física, como que si no somos muy dados a esa área, yo en mi caso yo era humanista, o soy humanista, de formación humanista, entonces me costó mucho lidiar con ese capítulo al comienzo. Y después empiezan a aparecer otros como el capítulo de comunicaciones. Y en el capítulo de comunicaciones nos hablan de un fax y de los box para llamar directamente. Entonces, claramente, o sea, rápidamente ese capítulo decimos, esto como que no se aplica acá. Y lo pasamos al siguiente. Después viene otro capítulo de protección de pruebas, investigación contra incendios. No, esto aquí es más dedicado, pasamos al siguiente. Y así probablemente nos saltamos 3 o 4 capítulos de los que están al final. Bueno, el último capítulo del libro habla de visitas de prevención, cuando se hacen las visitas de chequeo, de que el edificio tenga sus sistemas contra incendios, que tenga su señalética, y ese es un trabajo que en Chile no hacemos. Por lo tanto, muchas veces también nos pasamos ese capítulo, y mejor así porque ya terminamos el libro. Sin embargo, en ese mismo capítulo 19, ya en las últimas páginas, nos habla de saber la presentación, seguridad vital y educación contra incendios, que es uno de los subtítulos. ¿Qué tenemos que decirle a los niños si visitan en la estación de bomberos? ¿Qué cuidados hay que tener en la estación cuando nos visitan niños? Los bomberos en Estados Unidos, digamos, los que se rigen por esta norma, por este libro, están en su trabajo, en la estación de bomberos. Ellos suelen en la estación de bomberos estar con su uniforme de cuartel, que tiene zapatos de seguridad. Cualquier actividad que ellos realicen con el material lo hacen con guantes, protección visual, o sea, todas las medidas de prevención que corresponden, porque las herramientas y lo que hay en un cuartel de bomberos no es un ambiente propicio para niños. Entonces existe toda una orientación a cuidar y a dar ciertas reglas en la visita.
¿Ya? ¿Qué pasa si suena la sirena? Lo primero se le tiene que decir a un jardín que llega a una estación de bomberos, según este libro, es que si llega a sonar la sirena se tienen que alejar, que no se asusten, y tienen que dar instrucciones en ese sentido, porque si no lo hacemos y justo nos cae un llamado, probablemente vamos a tener una situación muy peligrosa, muy incómoda y además que podría revertir en algún riesgo para los niños. Ahora, esto por lógica, muchos probablemente lo hacemos o lo hicimos cuando nos visitaban en el cuartel. Sin embargo, entre medio de las líneas empiezan a aparecer algunas cosas, como por ejemplo el tema de las alarmas de incendio, de las alarmas de humo. Alguna vez me, me encontré con la pregunta, algún familiar me dice, oye, compré una alarma de humo, tú que eres bombero, ¿dónde es el mejor lugar para instalarla? Bueno, sentido común, no sé, algún pasillo de distribución, no sabía qué responder. Bueno, en la NFPA 1001, en el fundamento, está contenido la información de qué tengo que responder ante esa pregunta, qué recomendación debiese dar yo como bombero para la instalación de alarma. Y así nos fuimos encontrando como una serie de recomendaciones, como el tema de cerrar la puerta, que hoy en día está muy en boga precisamente en departamentos importantes como el de Nueva York. Cuando hemos visto en las redes sociales que el Departamento de Bomberos de Nueva York está con una fuerte campaña de cierra la puerta antes de dormir, caemos en que quizás no estamos tan alejados, digamos, ellos están en una campaña de concientización para su comunidad de que cierren la puerta, de que deben cerrar la puerta antes de dormir. Y resulta que acá nosotros no estamos con esa campaña, pero si comenzamos con esa campaña hoy, estamos un par de pasos atrás, no estamos un siglo atrás en el desarrollo de estos temas en comparación a países desarrollados, sino que solo un par de pasos atrás. Ahora, ¿por qué cerrar la puerta? Algo que probablemente en nuestra lucha contra incendios nosotros hemos podido comprobar en innumerables veces, y es que las puertas contienen los incendios. Las puertas normadas, al menos media hora, incluso dependiendo del tipo de norma que tenga, pueden ser media hora, 1 hora y media o hasta 2 horas que pueden aguantar la llama directa. Es raro encontrar una puerta de 2 horas, ¿verdad? Pero sí una F30, una puerta que aguante 30 minutos de fuego directo, y esa puerta cerrada va a permitir que la persona al otro lado de la puerta pueda subsistir, pueda sobrevivir a un incendio. Entonces ahí había un tema claro, un mensaje claro que estaba contenido en esta norma y que nosotros pensamos que sería bueno que lo incorporáramos y lo empezáramos a entregar. Dentro de esta búsqueda nos pillamos con el programa Aprenda a no quemarse, ya que es un programa preescolar de la NFPA, donde en 5 visitas al jardín, al colegio, se entregan 5 mensajes centrales del programa y que con lo cual los niños quedan preparados. Entonces, dijimos, bueno, hagamos una cosa así acá, y lo primero con lo que nos encontramos es que hacer 5 visitas a un jardín era algo inviable. Primero porque somos voluntarios, ¿qué tanta capacidad íbamos a tener de volver 5 veces a un jardín para entregar un mensaje? Y 2, ¿qué jardín nos iba a aguantar que volviéramos 5 veces con mensajes distintos? Entonces comenzó un proceso de adaptación del programa, de ver qué aplicaba, qué no aplicaba, qué podíamos dejar fuera, qué no. Todos los mensajes son importantes, pero culturalmente hay algunas cosas que aplican y otras que no, y empezamos con la transformación de ese programa. Estábamos en eso cuando el comandante Ivo Suich nos convoca a un grupo de amigos y voluntarios a trabajar en este tema de forma oficial. A partir de este momento el Cuerpo de Bomberos de Santiago dice, ¿saben qué? Queremos ver este tema, queremos dedicarnos. O sea, ya no era una preocupación personal,
sino que era un trabajo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago estaba realizando. En la imagen está el comandante Zubik de barba, de barba oscura, al lado Manuel Pérez, que es un artista, ex voluntario, ex bombero, que es artista, dibujante y participó también de este proceso creativo. Francisca Varela, que es ayudante del departamento, y aquí donde viene lo simpático, porque Ivo, Francisca y yo teníamos niños más o menos en las mismas edades, que es lo que les comentaba al comienzo. En este equipo multidisciplinario se sumó además un bombero que es publicista, también tiene hijos en la edad, un diseñador gráfico, el Museo de Bomberos de Santiago y la Escuela de Bomberos de Santiago. Entonces, ya con toda esta gente, y bueno, y el grupo y un conjunto musical de música infantil que iba a ser encargado de crear una canción. Pero nosotros, como grupo multidisciplinario, teníamos que preocuparnos de darle los insumos para esa canción. Una de las cosas, de las primeras cosas que comenzamos a hacer en ese trabajo fue de construir todo lo que había, cualquier iniciativa que se hubiese hecho anteriormente. El Cuerpo de Bomberos de Santiago en algún momento tuvo un perro, similar a Sparky de la NFPA, pero tenía un perro acá. Entonces dijimos, a ver, o tomamos el perro y tratamos de transformar lo que ya hay, o partimos de cero. Y efectivamente optamos por partir de cero, construimos todo. Es súper interesante el proceso de creación que se hizo con este rinoceronte, porque lo primero fue, antes que elegir la mascota, elegir el dibujo, elegir el animal, fue crear la personalidad de este personaje. ¿Qué personalidad iba a tener este personaje? Bueno, la personalidad del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Perfecto. Entonces, ¿qué personalidad tiene el Cuerpo de Bomberos de Santiago? ¿Es viejo o es joven? ¿Habla mucho o escucha? ¿Es alegre o es serio? Y todas esas cosas se fueron dilucidando en un trabajo de equipo, de trabajo de grupo, ¿cómo se llaman estos? Focus group y cosas de trabajo a lo largo de bastante tiempo. Y finalmente caímos en eso, porque la personalidad era fuerte, confiable, un montón de atributos. Y dijimos, ok, ¿a qué animal le podemos dar esos atributos? Podría haber sido un pudú, ¿verdad? Porque es un animal nativo de Chile. Bueno, pero el pudú no tiene como la personalidad de ser fuerte o ser muy valiente. Finalmente optamos por el rinoceronte, que es, a pesar de que no hay rinocerontes en Chile, es reconocido por los niños como una imagen fuerte, valiente, y es el bombero de la naturaleza. O sea, no sé si probablemente algunos lo sepan, pero los que crecimos viendo el profesor Rosa lo tenemos claro, que el rinoceronte es el bombero del reino animal, porque en la sabana, ¿verdad? Cuando comienza un incendio de pastizales y los rinocerontes corren a apagar ese incendio con los pies para evitar que el incendio se propague y se crezca. Muchas veces lo consiguen, muchos incendios pequeños, no sé, cayó un rayo, se formó un pequeño incendio y los rinocerontes, la verdad es que muchas veces logran apagar esos incendios. Eso se ha documentado, digamos, en la gente que estudia los rinocerontes y todo. Entonces, finalmente optamos por Claxon y, bueno, por el rinoceronte y terminamos bautizándolo como Claxon. Claxon, de ahí en adelante, creó todo un mundo imaginario con amigos que son sus compañeros de la bomba, Carro, que es su fiel compañero a la hora de enfrentar estas emergencias, y tiene todo un tema de los colores que pertenecen al mundo Claxon y el tipo de dibujo que se realiza. Una vez que Claxon ya había nacido, fue muy rápido cómo comenzaron a solicitarlo. Por ejemplo, estuvo participando del Paris Parade del año 2018, ¿ya?
entrevistado por la Tonka, todo, me hiciste ahí en la Alameda, todo el mundo tuvo una muy buena aceptación de parte del público y de los medios. Al poco tiempo nos tocó la puerta Forestín, que quería conocer a Clarkson, quería ser amigo de Clarkson. Pocos meses después estábamos con un espacio en el Kid Palooza, que es un microevento que está dentro del Lollapalooza, y en esa oportunidad Clarkson estrenó su videoclip, ya teníamos la canción realizada y el videoclip. Respecto a la canción, les quiero contar un par de anécdotas que son muy decidoras de cómo se ha realizado este trabajo. Nosotros le entregamos insumos, los insumos de los mensajes que queríamos entregar al grupo Pastitas, que es el creador de la canción. El grupo Pastitas hizo una letra, nos entregó la letra a todos, la vimos, nos pareció muy bonita. El grupo Pastitas la grabó, la mezclan, los instrumentos, todo, y la muestran. Miren cómo está la canción. Y cuando escuchamos la canción nos dimos cuenta que en un momento la canción decía: avisa a tu mamá, avisa a tu papá, avísale a tu abuela que te vengan a ayudar. Oh, aquí hay un problema. Porque uno de los mensajes que el programa quiere entregar es que en caso de incendio todos deben salir. Y la canción le está entregando el mensaje que los papás vengan a ayudar al niño, se va a morir toda la familia adentro. No, eso hay que cambiarlo. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar si la canción ya está grabada? Lo lamento. No podemos entregar un mensaje erróneo, muy grabada estará la canción, pero tenemos que corregir eso porque, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se presentó una propuesta, avisa a tu mamá, avisa a tu papá, avísale a tu abuela, todos tienen que escapar. Perfecto. ¿A qué voy con esto? La canción estaba lista y se cambió, se tuvo que volver a grabar por esa frase. Ese es el tipo de detalles que cuando hablamos de educación y cuando hablamos de mensajes para los niños, se deben cuidar. ¿Ya? La canción cuenta con registro, en un momento el del rap se parece mucho la verdad es que es una cita musical a esta canción del Juego Verdadero, ¿verdad? De los Tetas. Teníamos la autorización de Universal porque se hizo todo el seguimiento, nos dimos cuenta que los derechos de esa canción no eran de los Tetas, sino que era de Universal porque era un autor norteamericano, no sé qué cosa, y finalmente nos dieron la autorización para ocupar esa frase y hacer una cita dentro de la canción. A ese nivel se está trabajando todo el tema de Claxon y de los mensajes. Rápidamente caímos en las redes sociales y Claxon, el bombero, tiene su Instagram y su Facebook, a través del cual le entrega mensajes y va interactuando con otras instituciones como el museo, CONAF, ya saludándose, ¿verdad?, para los cumpleaños y entregando y cruzando un poco los mensajes de educación. Nosotros reforzando los de ellos y ellos reforzando los de Claxon. Y en este punto nos dimos cuenta que el rinoceronte bombero estaba hablando a través de las redes sociales y ustedes saben que los bomberos nadie puede hablar. Hay solamente una persona autorizada para hablar. Y no sé cómo sea el reglamento de ustedes allá, probablemente sea similar al de Santiago, que el único que puede hablar a nombre del Cuerpo Bombero de Santiago es la Secretaría General, o sea, el superintendente y la Secretaría General. Por lo tanto, surge rápidamente el Departamento de Extensión y Educación contra Incendios. Se forma el departamento, nos convocan, la verdad es que con Francisca habíamos trabajado desde el principio y fue bien simpática la asignación de funciones, porque éramos un equipo y el secretario general nos pregunta, ya, pues, ¿quién es más antiguo de ustedes? ¿Quién tiene más antigüedad de bombero? Yo. Ok, pues tú eres el inspector, entonces tú el ayudante. Así, ese nivel de compenetración teníamos en el equipo, la verdad que podría haber sido cualquiera, perfectamente Francisca podría ser la inspectora del departamento, pero se decidió así un poco el tema y ya tenía la institucionalidad
de ser un departamento al interior del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se hicieron todos los registros de marca de Claxon, la imagen de Claxon, de la canción, y en este sentido es súper importante que entiendan el siguiente mensaje. No es que queramos permanecer como los dueños del rinoceronte bombero y de Claxon, sino que queremos velar porque este programa pueda propagarse, pero de forma adecuada. Si el cuerpo de bomberos de Pelotillehue quisiera tener el programa y aplicarlo, perfecto, ahí tiene el Claxon, ahí tiene la imagen, ahí tiene la canción, ocúpela, pero ocúpela como está definido que se tiene que desarrollar este programa. Con estos mensajes, no con otros, y apegándose a los contenidos que tiene este programa trabajado desde el comienzo. Porque hay un propósito detrás de esto. ¿Ya? Y es ahí donde nos queremos centrar. ¿Ustedes saben cuánta gente muere por ANTA al año? A ver, ¿tienes un número, Rodolfo? ¿No? Como para que interactuemos, a ver si escuchamos otra voz. Fíjate un número. No sé, unos 20, creo, al año. Mire, probablemente los contagios estarán entre 20 y 30, y las muertes es raro que sean más de 10. ¿Ya? Ahora, una vez me pillé con un doctor en una clínica que me dice, sí, pero esas cifras están como, son engañosas porque hay muchos de estos no se declaran o no consultan. Perfecto, dejémoslo en 50. 50 contagiados de ANTA al año y 9 o 10 que se mueren. Es una enfermedad súper contagiosa. Es súper, súper peligroso el ANTA. Y por eso que sabemos lo que tenemos que hacer con el ANTA, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer si vamos a una cabaña en el campo que no ha sido usada por mucho tiempo? Probablemente están pensando. Sí, ¿Ah? abrir las puertas, dejar Ventilar, ¿verdad? ventilar, ¿cachai? Limpiar con cloro. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en caso de ir a un camping o ir a una cabaña que no ha sido usada en mucho tiempo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos sido bombardeados con campañas de información, de prevención, de parte del Ministerio de Salud, de parte del Estado, para evitar que 9 o 10 personas se mueran al año por ANTA y 50 se contagien, porque es una enfermedad muy contagiosa. Bueno, ¿cuánta gente muere en incendios al año? Me gustaría no sé si pudiésemos desbloquear ¿se puede decir los micrófonos de todo el mundo durante un momento? A ver Sí, si alguien se pone una cifra. el que quiera hablar puede desbloquear el micrófono. Tienen un número, aunque no. 30, 30, ¿ya? Pues un poquito más. Más de 100. 80. Yo pensaría por ahí unos aproximadamente entre 80 personas. Estamos. 60. Yo digo unos miles. 60. No, alguien se acercó ya, dejémoslo ahí. Mira, alguien se acercó con la cifra porque dijo más de 100, y efectivamente son entre 140 y 150 personas al año que se mueren por incendio. Las imágenes que están en este momento en la presentación es una captura aleatoria de las últimas noticias con muertes que se hizo cuando se hizo esta presentación hace un año atrás. Buscar en Google, muerte de incendio, y aparecieron así, 1, 2, 3, y se pusieron en la presentación. No hubo que escarbar mucho, digamos. Si se fijan, son todas más o menos del 20 de noviembre, el 13 de noviembre, y el otro es similar. ¿Ya? O sea, solo una muestra. La gente en los incendios se muere prácticamente todas las semanas en Chile. ¿Y las campañas millonarias? ¿Ah? De prevención, ¿dónde están las campañas millonarias, los presupuestos millonarios para evitar que 150 personas se mueran al año? No está, porque safety es el primo pobre de la seguridad en Chile. Entonces, dijimos, bueno, este es el foco que tenemos que poner.
Es aquí donde tenemos que preocuparnos, porque una cosa es llegar a un incendio y tratar de hacer un rescate exitoso, pero probablemente vamos a poder salvar muchas más vidas si educamos a la gente y le enseñamos qué es lo que tienen que hacer en caso de incendio. Ya lo mencioné, me parece, en algún momento al comienzo de la presentación, lo que tiene que hacer la gente es salir. Ahí está la estadística que solicitamos a Carabineros por ley de transparencia. Ellos en algún momento nos responden que son estos 140. Cuando quisimos un par de años después, le solicitamos la misma pregunta, exactamente la misma pregunta por ley de transparencia, para que tuviéramos los datos actualizados, nos respondieron que 500. Porque finalmente la respuesta nos dimos cuenta después que era incendios con resultado de muerte o lesiones, o sea, la cantidad de eventos que habían tenido. Por lo tanto, la información tampoco la podíamos comparar con la que nos habían entregado antes porque no era consistente. Aquí hay un tema que está muy al debe, que estamos muy al debe como protección civil probablemente, porque cuánta gente muere en incendios al año en Chile es algo que debiésemos manejar todos los que nos dedicamos a esto y debiese probablemente estar incorporado en los planes de estudio de la academia, no sé. Juan Luis, disculpa, pero hoy día a lo mejor esta información con la estadística nacional que hay que completar en términos de parte de operaciones finales que lleva la Junta, creo que a lo mejor esa información desde no sé, un par de años atrás puede estar más al día. La Junta no lo tiene. La Junta no lo tiene. Fue a los primeros que le pedimos orientación y de hecho la Junta nos recomendó que preguntáramos por ley de transparencia a Carabineros. Qué curioso, porque ellos manejan hoy día el yo ingreso entiendo del que la parte información está, pero no está tabulada. Ah. Ese es el tema. No hay cómo bajarla a una cifra, disgregada por regiones. ¿Por qué? Porque no es un tema de preocupación. O sea, No es uno bueno, de los parámetros de medición que tengamos como actuación, no sé. con tu respuesta en definitiva me estás diciendo que la información que estamos subiendo no tiene mucho sentido, parece, estadísticamente. No lo sé. Lo que tengo claro es que la vez cuando lo solicitamos no estaba la información y incluso al interior del cuerpo acostado, del cuerpo de Bomberos de Santiago, nos ha costado dar con una cifra clara respecto a las comunas que atendemos anual, así, porque la forma en que la información está no es fácil de bajar. No es un botón que tú digas de resumen, dígame cuántas personas. ¿Ya? Hay que comenzar a sumar parte por parte y es muy complicado. Pero es un debe, es parte de las cosas. Y la verdad es que lo que nos importaba a nosotros con este tema y el motivo por el cual lo mencioné es solamente para hacer ver que hay algo que podemos hacer al respecto. Y ese algo que podemos hacer al respecto, nosotros lo materializamos en el programa de educación contra incendios. El programa de educación contra incendios... quiero dar un aporte ahí, qué pena, señor instructor. Quiero dar un aporte ahí para los compañeros que se encuentran en estos momentos en esta en este taller, esta capacitación que nos está ofreciendo acá nuestro instructor, que es algo muy importante. Nunca vamos a tener una cifra como lo dice el instructor, jamás, porque somos diferentes cuerpos de bomberos y aparte hay en lugares donde no existen los cuerpos de bomberos de lo que pasa en muchas emergencias, ¿sí? De la parte de la vivienda. Pero sí lo que tenemos claro es de que son muchas muertes, más de 100, claro que sí, pueden ser más de 100, pueden ser miles a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que puede pasar dentro de nuestras viviendas. Igual nunca en la parte de emergencias tenemos que ver el número de personas. Yo pensaría que deberíamos de analizar es cómo podemos prevenir dentro de nuestro municipio, en nuestra ciudad, capacitando a la gente, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué deben hacer, evacuar. Cada uno tener la capacitación que es lo que estamos viendo en este momento. Nunca nos preocupemos cuánto es la cifra, porque nunca la vamos a tener exactas. Desafortunadamente, nosotros tenemos este don que nos ha dado Dios, que es un placer, para mí esto es un placer,
del trabajo que nosotros hacemos o realizamos cada día, que es en la parte de prepararnos para algo que no va a suceder, a que suceda algo y no estar preparados. Entonces, yo invito a todos es a que capacitemos y que cada uno tome conciencia en esta capacitación, que es muy importante, no solamente para nosotros en estos momentos, sino para todas las personas, para toda la comunidad. Y es una capacitación muy importante y la verdad lo felicito, señor instructor, por esta capacitación. Muchas Entonces, gracias. más ¿Verdad? allá de ver el resultado, sí, señor, más allá de ver el Muchas gracias. resultado de cuántas personas tenemos que anualmente o mensualmente, más allá de eso, miremos cómo podemos ayudar a las comunidades y que no siga pasando esto que cada día nos atormenta a nosotros como bomberos. Bueno, Qué esa pena por la conclusión intervención. que llegó Edwin fue a la misma que llegamos nosotros, ¿verdad? Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que materializar esto de alguna forma, y fue como se dio paso al programa de educación contra incendios. Y aquí volvemos a algo que ha sido recurrente, ¿ya? Pero ¿qué tiene que hacer una persona en caso de incendio? Bueno, Claxon nos dice que si suena la alarma de incendio, la alarma de humo, si ves humo o si ves llama, debes salir y no volver atrás. Salir es lo más importante. Ah, dice la gente, pero obvio que lo más importante es salir. No, pues no es obvio. Tenemos que decirlo porque no es obvio. Cuando estamos en el mall y comienza un incendio, ¿qué es lo que hace la gente? Agarra el teléfono, ¿ah? Reportero ciudadano, y va, en este momento se está quemando un local comercial, vemos cómo llegan. No hay nada no hay reportero ciudadano, señor. Si hay un incendio, hay que salir del lugar. No es tan obvio, porque probablemente alguien que está un poco más, no sé, más advertido o que tiene un poco más de conocimiento, va a decir, mira, hay un incendio en un local, toma a los niños, toma las bolsas y rápidamente se va al menos 5 a tratar de sacar el auto al estacionamiento. Entonces, en vez de salir, se mete más al fondo del edificio. Entonces, no es tan obvio. Y es algo que nosotros debemos decir. En caso de incendio, se debe salir. Si suena la alarma, fíjense lo que nos dice Claxon, si suena la alarma de humo, probablemente, ¿cuánta gente hay conectada? A ver. El número? 33 tenemos en este rato, teníamos 30 personas. 34. De las 30 personas, cuando yo dije, Claxon nos dice que si suena la alarma de incendio, cuando iba ahí, probablemente 10 habían reído. ¿Qué alarma de incendio? ¿Quién tiene alarma de incendio en la casa? ¿Hay alguno de los 33 conectados que tenga alarma de incendio en la casa, por favor? Yo tengo un detector de humo en mi habitación, Perfecto, señor maravilloso. instructor. Bueno, ese es el tema. Bueno, pero estamos hablando de bomberos que estamos metidos en el tema. Y mira, de 2, 3, probablemente 4 personas tenemos, pero la población, la gente corriente no es algo habitual. Bueno, ¿por qué Claxon mantuvo esa enseñanza? Porque si lo mencionamos, podemos generar la necesidad o que un dueño de casa detecte esa necesidad y se preocupe de comprar una alarma de humo para su casa. Entonces, nunca dejen de mencionarlo. En cualquier instancia de educación que enfrenten, con los medios, cuando hay que dar declaraciones a la prensa, no sé, porque hubo un incendio, una de las cosas que los oficiales de información de los departamentos gringos suelen decir es que una de las primeras cosas en el momento de dar la declaración a la prensa es, bueno, esta casa no tenía detector de humo y empiezan a contar todo el resto de la historia. Entonces, incluyen ese dato. Le llega a la gente dice, no tenía y se quemó la casa, no tenía, o se salvaron muchas veces, se salvaron porque la casa sí tenía detector de humo. Se quemó la casa, pero se salvaron la gente que vivía ahí. Debe salir, ¿verdad? Lo hemos recalcado. Y no volver a entrar. Lamentablemente, creemos, no sé si será cultural el tema, pero hemos comprobado a través de reportes de prensa y a través de relatos en varias partes, que la gente que arranca del incendio, mucha de esa gente vuelve al interior. Hay una historia con el cuerpo de bomberos de Futrono,
¿ya? Un relato que me llegó muy, muy de cerca, donde había una nieta durmiendo en la casa con el abuelo. Empezó el incendio, lo detectaron, se despertaron, gracias a Dios. El abuelo con la nieta salieron de la casa. Cuando estaban afuera, el viejito se dio cuenta que su casa se iba a quemar completa, pero él pensó que podía salir adelante. Iba a poder nuevamente reconstruir su casa y seguir adelante con la vida, porque las personas son luchadoras y salen adelante. Pero probablemente para poder salir adelante iba a necesitar su motosierra. Entonces se metió rápidamente a la casa a tratar de sacar la motosierra. Y murió en la casa. No hay casa, no hay motosierra, no hay abuelito. La niñita que había salido con el abuelo y que estaban a salvo en la calle, hoy día no tiene a la tata para que la cuide, porque él pensó que podía volver al interior. Entonces parte del mensaje que se entrega con que en caso de incendio vamos a salir es que no volvemos a entrar. ¿Ya? Obvio, no obvio, bueno, muchos de estos mensajes que tiene el programa, efectivamente son mensajes muy simples, muy básicos, muchas veces muy obvios, pero que se deben mencionar. Los invito a que revisemos lo que contiene la guía del instructor. Muchos de estos elementos son descargables en la página del Cuerpo de Bomberos Santiago. Nosotros hemos querido siempre que todos puedan contar con estos materiales. Hay láminas coloreables para los niños, los que tengan niños chicos, hoy día mismo se pueden meter a la página del CBS, descargan la lámina, la imprimen y el niño puede colorear. Y al colorear está enfrentando los aprendizajes que queremos darle a los niños. Ahora, el proceso de aprendizaje en caso de los niños, generalmente está relacionado con el juego, ¿ya? Pero para poder enfrentar ese proceso de aprendizaje es muy importante que a los niños nosotros les demos seguridad y confianza. ¿Por qué es importante esto? Porque el orador que enfrenta al jardín infantil no puede dudar, no puede tampoco ser muy agresivo. Dentro de una serie de recomendaciones que está en la guía está, por ejemplo, que para hablar con los niños es recomendable agacharse para ponerse a la altura del niño, ¿verdad? Hay varios detalles de ese tipo que van a ir generando esta relación de confianza y de seguridad para poder llegar a este aprendizaje significativo que es el que pretendemos. Cuando enseñamos, durante todo momento nosotros estamos enseñando, desde que los niños llegan o nosotros llegamos al jardín, estamos dando señales que van a ir quedando como aprendizaje. Ahora, al momento de enfrentar la charla, lo primero que debiésemos generar nosotros con los niños es rescatar conocimientos previos. ¿Quién conoce a los bomberos? ¿Quién ha visto a los bomberos? O saber, no sé, pues de repente uno conversa con las tías y sabe que a un niñito se le quemó la casa hace poco, y agarrarnos de eso para comenzar el relato, porque como proceso de aprendizaje lo primero que debiésemos hacer es rescatar estos conocimientos previos. Luego comenzamos con el andamiaje de la información, o sea, nos agarramos de esto que está previo y comenzamos a entregar los elementos que nosotros queremos ir construyendo para que quede este aprendizaje en el niño. Y en ese proceso de construir es muy importante que verbalicemos y externalicemos las cosas, que es lo que les he estado mencionando todo el tiempo. Para la visita, verbalizar. Si cae la alarma, si suena ese timbre, ustedes se van a poner en ese lado de allá, los bomberos van a salir y explicarlo paso a paso. ¿Qué hacer en caso de incendio? En caso de incendio esto y esto otro. ¿Ya? Y al final de la presentación es muy importante que podamos, de cierta forma, repasar los contenidos. Son contenidos muy simples, pero debemos repasarlos. Si les mencionamos que deben llamar al 132, al final de la presentación no se lo volvemos a mencionar, sino que se lo preguntamos.
¿A qué número tienen que llamar entonces si que hay un incendio? Y los niños, 132. O lo preguntamos de forma negativa para que ellos nos corrijan. O sea, si hay un incendio, entonces tengo que llamar al 138. No, si los niños tienen que llamar al 132. Todas esas técnicas de metacognición van orientadas a reforzar los mismos conceptos que ya habíamos entregado antes. Ahora, el programa tiene actividades claras, concisas, y todas se pueden desarrollar dentro de una hora cronológica. Por lo tanto, es algo que es súper aplicable, ya sea en una visita al cuartel o de la bomba a un jardín. Estas 4 actividades se basan en 3 pilares, o sea, son 3 mensajes fuerza, 3 mensajes pilares, pues, ¿verdad? Que son todo lo que vamos a construir, lo vamos a construir en base a estos 3 mensajes, que los bomberos son mis amigos, ya voy a explicar por qué, el tema de prevención, que el fuego es peligroso, ¿verdad? Para que busca que los niños no se quemen, y qué hacer en caso de incendio, que es algo que no se enseña mucho, que es sal, no regreses y pide ayuda. Si se fijan, desde el comienzo hasta ahora, en varias ocasiones yo he hablado del mensaje de educación contra incendios. Y probablemente hasta ahora que lo leí en la presentación, a mí no me habían escuchado hablar de prevención. No sé si se habían dado cuenta. Y la verdad es que son conceptos bien distintos los que queremos transmitir a través de este programa, y que no tienen poco que ver con la prevención, o no queremos, la verdad, meternos en el tema de la prevención, porque la prevención en Chile es un tema comunicacionalmente o mediáticamente bien delicado, ¿eh? Se fijan, hay, no sé, alguien por ahí que da una declaración, un consejo de emergencia, y en la tele le ponen experto en prevención. ¿Ah? ¿Qué periodista, qué le va a hacer si el tipo, no sé, pues es bombero, ¿no? Pero no se puede presentar como bombero? Ya, ponle experto en prevención, y le ponen ahí en el generador de caracteres de las noticias, experto en prevención. En ese momento saltan los prevencionistas de riesgo. Entonces, no, pues, si nosotros somos expertos en prevención porque nosotros tenemos que estudiar, porque la ley dice que yo soy experto en prevención de riesgo, porque ese es el nombre que tiene la carrera legalmente. Entonces, prevención no puede ser prevención, todos hacen prevención. Entonces los carabineros hacen prevención contra el delito, CONAF hace prevención para que no haya incendios fuera, todo el mundo hace prevención. Entonces nosotros quisimos con este programa marginarnos del tema de prevención, mantenernos bien al margen, y ojalá poder posicionar este concepto de educación contra incendios, porque en prevención probablemente está el tema no sé, de no recargar los enchufes, cuidado con las velas o las estufas con todas las llamas vivas al interior de la casa. Hay un montón de consejos de prevención, pero no conozco antecedentes en Chile de programas que estén orientados a, ok, se te está quemando tu casa, ¿qué debes hacer? ¿Ya? Y uno de los pilares de este programa es ese. Estos 3 pilares nos dan el paso para 4 actividades que presentamos en el programa. La primera es la actividad de presentación de Claxon y sus amigos. Le contamos a los niños quién es Claxon, si es posible con un corpóreo. Muchas veces no es posible para que el corpóreo pueda participar de esta presentación, se le presenta a través de un video. Del video este que les contaba al principio. Y los niños ven el video, un video cortito, y damos paso a la actividad, ¿verdad? Mis amigos los bomberos, el fuego es peligroso y sal, no regrese y pide ayuda. Revisemos cada una de las actividades en detalle. La presentación de Claxon y sus amigos, reconocer en Claxon las características de un bombero, que es amigo de los niños y que él va a ser el que les va a enseñar, ¿verdad?, cómo actuar en un incendio y cómo enfrentar estos temas de prevención. Lo presentamos para que sea nuestro hilo conductor, porque finalmente cuando tengamos que hacer metacognición y queramos hacer una evaluación de la visita, los niños pequeñitos de 3, 4 años se evalúan pintando o dibujando o recortando. Entonces, el material didáctico que tenemos es de Claxon. Entonces, le damos un hilo conductor
Le presentamos a Claxon al principio y al final Claxon nuevamente aparece para reforzar los contenidos que hayamos entregado durante la visita. Actividad número 1, y aquí ya entramos en materia. Mis amigos los bomberos, reconocer que los bomberos son nuestros amigos, nos ayudan en caso de emergencia y que no debemos tenerle miedo a los equipos y a las herramientas. Miren qué interesante eso. Reconocer los elementos que conforman el equipo de protección personal del bombero. Este segundo punto es muy típico. Las tías siempre quieren que pensemos que usa casco, que usa guantes, que usa... Pero, ¿por qué? Porque es necesario que el bombero tenga todo eso para poder ayudarte. Y aquí viene un tema que es bien clave. A los niños generalmente se les enseña, cuando los visitamos, se nos muestra el bombero, un bombero sonriente, con casco limpio, todo bonito y como un monito, como un dibujo animado. Y nosotros también tratamos de estar lo más bonito y presentable. Pero ese no es el contacto que va a tener el niño con un bombero si es que se queda atrapado en un incendio. El niño, imagínense, quiso salir de arrancar, pero le dio susto, porque se estaba quemando la casa, los niños se dan cuenta, perfectamente entienden lo que está pasando, y se asustó y se metió debajo de la cama. El niño está viviendo el peor día de su vida. Tiene 3 años, pero él tiene claro, y cualquier persona que sea consciente de esa situación tiene claro que es el peor día de su vida, un día que le va a generar traumas para el resto de la vida, que lo va a marcar en su personalidad y en su desarrollo. Y cuando entran los bomberos, entran a la pieza, está todo lleno de humo, busca debajo de la cama. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál va a ser el primer contacto que va a tener ese niño con los bomberos? Un mango de hacha en la cabeza. Porque buscamos, ¿verdad? Con la herramienta buscamos debajo de la cama, por eso nos han enseñado, ¿no? Buscamos con la herramienta, no con la parte de fierro, sino que con el mango por debajo de la cama. Entonces, ¡pum!, le mandamos un mangazo, sabéis que aquí está el niño, hay un niño debajo. ¿Qué va a hacer el bombero? Va a agarrar la cama y la va a levantar, pues. Y va a agarrar al cabro chico sin pedirle permiso, sin presentarse ni preguntarle el nombre, lo va a agarrar y el niño va a ver a Darth Vader, un tipo con máscara, con luces por todas partes, que suena... Imagínense el nivel de trauma de ese niño, que ya estaba muy alto, cómo se multiplica al momento de enfrentar al bombero. Entonces, lo que buscamos un poco con esto es que 1 en 1.000.000 que llegue a vivir una situación así, entienda que cuando los bomberos lo van a encontrar, van a andar con máscara. Los niños le tienen miedo a las máscaras. Entonces, el mensaje que se debe dar es: no le tengan miedo, porque todas las máscaras, los equipos, todo esto que ustedes están viendo, es necesario para poder ayudarlos en caso de incendio. Y la verdad es que dentro de esta actividad está el sacarse la máscara y ver que debajo de esa máscara, debajo del casco, hay un rostro humano y lo humanizamos un poco a este bombero que en una primera instancia llegó con herramientas, con todo, con equipo. Las cosas metálicas, los niños hasta esa edad no han visto ropa con partes metálicas, salvo que sean hijos de punky, ¿verdad? Pero toda la ropa de la guaguita que sea suavecita, todo su mundo es suavecito. Y resulta que el bombero tiene el equipo de respiración, clip y cosas colgando, y hacha y fierros. Entonces, eso se le presenta en el jardín, se le presenta para que sepan lo que van a enfrentar al momento de un incendio. Y después, por supuesto, se repasa el casco, los guantes, los pantalones, el equipo de respiración, con la máscara y todo. Y probablemente hasta los equipos de extinción pudiesen en algún momento entrar. Ahí donde empieza a matizar el tema con la edad. ¿Ya? Son más, esto pensado en los más chiquititos, el mensaje, solamente los equipos de protección, si ocupan manguera o ocupan hacha, no es algo que el niño le vaya a aportar algo. Si finalmente eso es lo que buscamos, o sea, tenemos una cabecita, un cerebro que está abierto al mundo, una esponja. Entonces, sabemos que los niños a esa edad son una esponja. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué importa decirle que ocupamos manguera o ocupamos hacha? O que tenemos una TNT o un PIG. No es relevante y no le va a aportar en nada al niño. Entonces, quedémonos con los mensajes que están descritos, digamos, por gente que ha preparado este tema,
bien consensuadamente para qué es lo que debemos decir. Actividad número 2, el fuego es peligroso. Vamos a reconocer e identificar que hay objetos calientes o que se pueden poner calientes y que son peligrosos, ¿ya? Para el niño y para la niña, y que se pueden quemar. Y que si se queman, eso les va a doler, ¿ya? Nombrar los elementos que se encuentran en la casa y que pueden causar un incendio. Esa es la actividad. Porque si se fijan, hay varias cosas como medias redundantes en lo que estoy diciendo. La primera, si se queman les va a doler. Un niño de los 4 años perfectamente puede nunca haber tenido la experiencia de quemarse. Y aunque sepa lo que es, porque se lo han descrito, nunca lo ha vivido. Por lo tanto, él no va a relacionar quemarse con dolor. Entonces, cuando le decimos, te puedes quemar y eso te va a doler, le estamos entregando un mensaje claro del peligro que tiene el tocar estos elementos. Reconocer objetos calientes o que se pueden calentar. Ahí también está como medio raro, pero fíjense que nosotros le mentimos a los niños. Resulta que entra el niño a la cocina, estamos cocinando, entra el niño a la cocina y le decimos, oye, no toques la olla que te puedes quemar. Te vas a quemar, no toques la olla. Lejos, lejos, lejos los niños, no toques la olla. Porque te vas a quemar, la olla está caliente. Al día siguiente nos vamos a trabajar, el niño está en la casa, entra a la cocina, ve la olla y le parece, como dijimos, no son tontos, son personas que piensan y que su cerebro está en pleno desarrollo. Entonces le parece que la olla no está caliente. Y el niño se va a acercar a la olla, va a quedar mirando, justo no había ningún adulto que lo estuviera vigilando, y va a tocar la olla. ¿Y qué le pasó? Nada. Porque efectivamente la cocina ahora estaba apagada. Entonces la olla no lo quemó. Mi papá me mintió. Mi mamá me engañó. ¿Se fijan? Como si no damos el mensaje correcto a nuestros hijos, estamos dando finalmente estamos diciendo una mentira. Oye, si la tocas te vas a quemar. No, la toqué y no me quemé. Dios quiera que al día siguiente no estemos nuevamente en la misma situación y el niño quiera demostrarnos que nos habíamos equivocado, porque va a llegar al lado de nosotros y va a decir, mira mamá, es mentira, pum, y ahora sí va a estar prendida y probablemente se queme. Por lo tanto, es importante que a los niños les enseñemos que hay cosas calientes o que se pueden poner calientes, que las diferencien, o sea, no que las diferencien, sino que las identifiquen como cosas peligrosas, a diferencia de las cosas que no se ponen calientes, pues, no sé, una pelota, los lápices, un jockey, un cojín, ¿ya? Las llaves, hay un montón de cosas que en la casa no necesariamente se van a calentar y no sé, nunca los van a quemar. Pero sí la plancha del pelo, la taza del café de la mamá. Actividad número 3. Sal no regrese y pide ayuda. La hemos indicado prácticamente desde el comienzo de la presentación. Actuar adecuadamente ante un incendio o a la presencia de humo y salir con rapidez y seguridad del lugar. O sea, si suena la alarma de humo, si ves humo o ves llama, debes salir. ¿Cómo salir? Rápido, pero sin correr. Sin volverse a buscar nada, niños, tienen que decir ustedes. No vuelvan a buscar su juguete favorito, no olvídense, salgan con las manos libres y salir rápidamente. Lo más importante es que salgan rápido, no se devuelvan a buscar nada. Este mensaje es como redundante, ¿para qué le va a decir al niño eso? ¿A quién se le va a ocurrir? Bueno, les cuento que yo, jugando con este tema una vez, hice el ejercicio en casa con mi hijo y unos primos que estaban aquí. Edad seguida, creo que tenían 3, 4, 5. 3, 4, 5 años. Y le digo, ya, vamos a hacer sonar la alarma, y cuando suene la alarma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir. Listo, listo. Como no estaba dándole la charla ni aplicando el programa, no entré en más detalles, sino que se le dije, cuando suena la alarma hay que salir. Y van a salir gateando, eso es que salgan gateando. Ya, listo. Entonces, suena la alarma,
mi hijo sale para la puerta, el otro chico que está, el primo, sale para la puerta y el primo grande sale para dentro del living, corriendo en la otra dirección. ¿Qué pasó, Clemente? ¿Para dónde vas? Voy a buscar mi Spider-Man. El niño quería salir y quería salir con su Spider-Man. Es obvio que el niño lo va a querer rescatar. ¿Se fijan? Entonces, hay cosas que debemos mencionar, que están en el programa, que están en la norma, y que usted debe decir esto, y es por algo. Ese día así por la cabeza, ¿cómo es posible que algo tan evidente y que estaba tan claro en la literatura, que estaba tan claro en los textos que yo había estudiado, y que no lo mencioné en este ejercicio jugando en casa, y se volvió realidad? El verbo se volvió realidad, pero en una situación muy puntual y muy casi descrita como está descrita en la literatura. Los textos estos dicen que los niños van a querer sacar su juguete favorito. La mascota. Oye, el perro, cuando tú arrancaste por allá, el perro va arrancando por el otro lado. El gato arrancó 20 minutos antes de que empezara el incendio. Los que tienen gato van a identificar inmediatamente ese dato, ¿verdad? Y por último, y esto es súper importante, y por último, si hay algo de valor, cuando estén afuera y lleguen los bomberos, le avisan. Está mi perro adentro, está mi gato adentro. Mi abuelita está adentro. Y ahí es donde empieza un poco oye, pero es que si, o mi hijo, ¿tú cómo le vas a decir a un papá que no entre al incendio a buscar a su hijo? El papá va a entrar igual. Sí, el papá va a entrar igual. Por lo tanto, nuestra misión es decirle que no entre. Él va a entrar igual. Entonces, ¿para qué le vamos a decir si puede entrar o en qué casos puede entrar? No, nosotros nos tenemos que apegar a nuestro libreto. Salir, no volver a entrar. Si hay algo que rescatar, avísele a los bomberos. Y afuera, cuando esté en un lugar seguro, en el punto de encuentro, según el plan de emergencia de la ONEMI, que también debe ser en algún momento cruzarlo con toda esta información y aplicarlo, ¿verdad? El plan de emergencia determina que se juntan en un punto afuera de la casa, en el poste, en el árbol, punto de encuentro familiar, porque supone que el papá puede salir por la puerta y puede que el hijo salte por la ventana, entonces se reúnan afuera. Esto también el verbo se hizo carne hace poco tiempo atrás en el Metro Sur. Me llegó un relato de un papá que volvió adentro de la casa, y cuando volvió adentro de la casa el niño salió corriendo por el patio, por el costado de la casa, porque había salido por la ventana y venía corriendo hacia el frente, y el papá no volvió a salir. El papá murió porque entró a buscar a su hijo, y resulta que el niño estaba afuera. ¿Por qué? Porque no existía el plan familiar con punto de encuentro, por lo tanto, es algo que se debe considerar. Afuera, estando a salvo de las llamas, pido ayuda. ¿Pido ayuda cómo? Llamando al 132. O pidiéndole a algún adulto que llame al 132. Estos elementos básicos probablemente nos puedan servir para guiar una de estas visitas con elementos muy ricos para poder entregar a los niños y sin perder tiempo en contar, no sé, pues la fecha de fundación de la bomba, que la marca del carro, o un montón de disparates que si no tenemos un guión, si no tenemos claro qué decir, probablemente vamos a caer en eso. Personalmente, caí en eso un montón de veces. Lo estoy diciendo por experiencia, digamos. Cuando estaban los niños ahí, bueno, ¿y qué decimos? Y empezáis a mostrarle cosas, y empezáis a contarle. Ejercicio de evacuación. Antes de terminar la actividad, a los niños que ya les enseñamos qué es lo que tenemos que hacer, les decimos, bueno, hace hora hay un incendio, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a salir. Y salen los niños de la sala de clase o de la sala en el cuartel donde ya hemos estado,
salen gateando, porque si hay humo en mi vía de escape, me agacho, porque abajo el aire está más fresco. Si hay llamas en mi vía de escape, no es una vía de escape segura, ¿ya? Es súper importante que incorporemos dentro del libreto nuestro, de nuestro guión, el que si ven llama en la vía de escape, se devuelvan. Es preferible que se queden encerrados en la pieza con la puerta cerrada. Sabemos que las puertas pueden aguantar 30 minutos, si es que la casa es sólida, ¿verdad? Si es una casa de madera, probablemente la puerta va a aguantar 30, pero la muralla no. Pero vamos a tener de todas formas unos minutos. Nosotros, los bomberos en Chile, casi en todas partes de la zona urbana, estamos respondiendo dentro de 5 o 7 minutos. Podría encontrar una posibilidad de sobrevida mayor que se intenta atravesar el incendio. Es que mojar una toalla o envolverse en una frazada y atravesar, eso no está en ninguna parte. No está recomendado por absolutamente ninguna norma, ni europea, ni gringa, ni japoneses, ni chinos, ni rusos. ¿Ya? No hay ninguna parte que en los temas de educación contra incendio que recomiende, para poder salir del incendio, envolverse en una frazada y atravesar el incendio. La única parte donde sale eso es en las películas. Pero sabemos que las películas distan mucho de cómo es el tema en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio de evacuación, salen todos los niños, gatean y afuera ya se ponen de pie y un aplauso, ¿verdad? Felicitarlos por lo bien que lo hicieron y comenzar con los procesos de metacognición, de repasar los temas importantes y que ellos vayan demostrando lo que aprendieron. Hay material didáctico donde se repasan todos estos puntos, ya sea coloreando, recortando, distintas o uniendo partes, ¿verdad? Esto de tira una línea para ir uniendo, material didáctico de distinto tipo, a lo que hemos llegado, digamos que podría ser recomendable, es que se lo hagan llegar a las tías, a las parvularias, en el momento de la visita, para que ellas lo apliquen a la semana siguiente. Muchas veces ellos tienen parte del programa del programa de estudio, es una segunda clase donde se refuerzan los temas. Bueno, nosotros tenemos incluso material para esa clase siguiente en cual va a reforzar los temas con este material didáctico. A todos esto se lo recomiendo siempre a los bomberos que se quieren hacer los lindos con las tías, con las parvularias. A las bomberas no les puedo recomendar porque no hay muchos parvularios, ¿ah? Pero cuando se quieran cuando quieran quedar bien, este programa está copiar-pegar. Hay párrafos completos que se pueden copiar desde el programa y pegar en la planificación de la clase. O sea, tú a la profesora le sacaste una hora de trabajo encima, redactando, escribiendo cómo iba a planificar esta visita, digamos, qué contenidos iba a planificar. Ahora, y lo importante de esta planificación, que está copiar-pegar, es que está trabajada por educadoras de párvulas, por profesores, en base a los contenidos ministeriales. O sea, está todo cruzado y podemos simplificar e incluso hacer mucho más atractiva la visita. Muchas veces un profesor puede decir, bueno, voy a ir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo encajo dentro del programa de estudio? Bueno, está claro en qué parte, en qué fecha, en qué punto, y como les digo, copiar, pegar para el tema de la planificación. ¿A quién está destinado el programa? En este momento, ¿verdad? A niños entre 2 y 8 años, probablemente los niños más cercanos a los 8 años, haya que ser un poco más dinámico en la aplicación, ¿ya? Pero el programa así como está diseñado para niños entre 2 y 8 años. A la izquierda tenemos a los bomberos, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo hoy. También está destinado a los bomberos para que incorporen estos contenidos en su lenguaje y en su guión para cualquier acción de educación
aunque sea informal, probablemente a veces, no sé, por los llamados, se acercan los niños a la bomba y empiezan a preguntar o simplemente con ojitos de curiosidad, y probablemente sea una buena instancia para empezar a tirar estos elementos, mucho mejor que sobre otros, ¿verdad? No sé, pues de visitas, si quieren ser, ay, tú quieres ser bombero cuando grande, la verdad es que poco importa o poco le va a servir. Pero si tenemos un minuto en una vereda, antes de retirarnos de un 10-6, de un escape de gas, y llegan los niños, podamos aprovechar de entregar un par de elementos de esto. Y a la derecha, ¿para quién está destinado este programa? Bueno, para las autoridades también. Pues la verdad es que en la medida en que podamos ir incorporando esto a los planes de estudio o a las preocupaciones que puedan tener los municipios, y que podamos ir generando hitos o eventos para que podamos aplicar este programa o al menos denotar la necesidad, ¿verdad?, de que se hable de educación contra incendios. Claxon y sus amigos también siempre ha estado desde el principio muy preocupado del tema de la integración. Tratamos de que todos nuestros mensajes sean para las niñas y los niños, y como se ve en la imagen, muy conscientes de que tenemos niños con capacidades diferentes, ¿verdad? O con ciertas limitaciones de movilidad, como los niños que andan en silla de ruedas, no sé, cualquier tipo de problema en ese sentido. Están, no sé, pues hay un niño que tiene problemas de la visión, ¿verdad? Tiene unos potos de botella. Tenemos representados a nuestros pueblos inmigrantes y a nuestros pueblos autóctonos, ¿verdad? A nuestra población indígena. Están los flacos y están los gordos. Está ahí una chinita por ahí, y también está una rubiecita, o sea, están todos representados en el mundo de Claxon. Y si se fijan, los animales que forman parte del equipo de Claxon también tienen que ver con esa diversidad. La tortuga, que es un tortugo que es chico y lento. La jirafa, que es alta, ¿verdad? Generalmente la jirafa trabaja con las escalas, porque anda mirando arriba de los techos. El cerdo, que verdad no está en muy buen estado físico, pero siempre se preocupa de poder mejorar su estado físico, siempre está preocupado de hacer ejercicio. Y el perro, ¿verdad? Siempre, el perro tiene nombre, se llama Cayún, que es siempre fiel y siempre fiel compañero de Claxon. Y Maki, que es la bombera, que es un puma, no sé si esta es la versión del puma, pero es un puma lila que representa también, ¿verdad?, a todas las bomberas que hoy día son parte de nuestro servicio. Rodolfo. Bien. Dejamos abierta la ronda de preguntas. Pueden activar sus micrófonos quien quiera preguntar. Germán levantó la mano. Buenas noches. O sea, ¿quiere decir que esto está disponible para ser replicado por todas las unidades? Mira, el programa así como está se puede descargar y se puede aplicar, ¿ya? Ahora, para algo más formal, por ejemplo, generar papelería con Claxon y que el Claxon, en vez, si se fijan, la cucarda de Claxon arriba dice Claxon y abajo dice CBS. Si quisieran que abajo dijera Arica, perfectamente lo podríamos hacer, pero un poco como ha trabajado otros programas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es como entregando ¿cómo se llama esto? Entregando el programa para que sea aplicado, pero bajo los parámetros que tiene el programa, ¿ya? ¿Cómo se llama esto que hacen los restaurantes? Membresía. Membresía. Gracias, Rodolfo. Siempre se me olvida esa palabra. Perfectamente podrían generar una membresía del programa y aplicarlo y
poder instaurarlo de forma más sistemática, digamos, en todas las compañías y o sea, como cuerpos que pudiesen adoptarlo. Un poco lo que hizo, lo que está haciendo, lo que ha hecho Cuerpo Bombero Santiago con Héroes de Corazón. Entiendo que ya hay 3 o 4 cuerpos de bomberos que tienen el programa y trabajan con el programa bajo ese nombre. Para trabajar con el programa bajo ese nombre y ocupar los logos del Héroes de Corazón, lo único que tienen que hacer es demostrar que están aplicando el programa bajo los parámetros que el programa fue creado. Y es un poco lo mismo que se pretende en el caso del programa de educación contra incendios. Perfecto. Gracias, Juan Luis. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, una pregunta para Juan Luis, pero la quiero contextualizar un poquito. Hoy día todos los programas habitacionales, especialmente de viviendas sociales o de viviendas de integración social, integración territorial, tienen que son ejecutados por entidades externas al Ministerio de Vivienda, tienen que ejecutar lo que se llama un PIS, como un plan, un programa de integración social. Y uno de esos temas, enseñarle, por ejemplo, vida en comunidad, a resolver conflictos, y uno de esos es que se está dando fuerte vinculación con organizaciones. Y ayer me llamaron a Canarica que, por ejemplo, un conjunto habitacional que van a vivir 617 familias, consideraron, las propias familias consideraron que la vinculación importante era con ONEMI, por ejemplo, carabineros y bomberos. Este tipo de trabajo, ¿ustedes tienen experiencia? Porque acá en Arica no hay nada, digamos. O sea, si ese grupo pide hacer una charla, seguramente le vamos a contar cuándo nacieron los bomberos, cuántos bomberos somos, cómo es la jerarquía, el organigrama, pero se va a perder una oportunidad, como nos señalaron ahora con los niños, para explicarles ya, pero a los adultos, qué tienen que hacer en el caso de emergencia, cómo tienen que usar, por ejemplo, la red húmeda del edificio. De ese material no hay nada. ¿Ustedes han trabajado, tienen experiencia, pero ya con familias, con adultos? Sí, a ver, tenemos la suerte y desgracia a la vez de que no hay muchos antecedentes de este tema en Chile. Por lo tanto, estamos con este programa apuntando a la primera generación. Por lo tanto, cualquier edad que venga por sobre los 8 años, entre los cuales pueden estar las personas de 30, 40, 50 o 60 años, no han tenido contacto con esta información, por lo tanto, les va a ser igualmente útil. Probablemente no vamos a necesitar entregarle una lámina didáctica para que coloreen, ¿verdad? Pero básicamente los mensajes son siempre los mismos y se pueden comenzar a complementar con elementos como, por ejemplo, el cerrar la puerta. Si te fijas, el cerrar la puerta no está dentro del programa de educación contra incendios que está pensado en niños de 2 a 8. Pero es uno de los mensajes importantes. Hay otro elemento que los gringos cuando aplican este programa también resaltan mucho y que nosotros no lo recogimos inicialmente en el programa, y es que if your clothes catch fire, stop, drop and roll. Si tu ropa se comienza a quemar, stop, no corras. No corras. Drop, tírate al suelo, arrójate. Roll, rueda. ¿Ya? Eso se lo enseñan en estos programas de educación a los niños en el kinder, ¿verdad? A los más chiquititos. Ya cuando empiezan este mismo programa, este programa, los mensajes se repiten, ¿eh? Son básicamente lo mismo, después se comienzan a complementar. Entonces, el stop, drop and roll que le enseñan a los más chiquititos, cuando se lo enseñan a niños entre 7, 10, 11 años, le agregan si tu ropa se comienza a quemar, no corras, stop, no corras. Les enseñan que no deben correr, es súper importante. Drop, arrójate, cubre tu cara con las manos y rueda. ¿Ya? Eso es igual de importante hoy día enseñárselo a los adultos. Estuve buscando hoy día en la tarde, lamentablemente no encontré la imagen de un tipo en Puente Alto que tenía una cámara de seguridad en su casa
y que grabó cuando estaba trabajando en el motor de su vehículo. Y en el momento algo se le inflama. Y su parca estaba como, tiene que haber sido invierno, porque estaba como una parca que se prendió inmediatamente. Y el tipo salió corriendo de la casa y corrió por el parque, corría de un lado para otro por el parque mientras se seguía quemando. Llegaron los vecinos y al final lo agarraron a patadas. Me imagino que pensando que con las patadas iban a apagar el fuego, no sé, pero es parte de la reacción, digamos, natural, no sé. Si a ese niño o a ese adulto le hubiésemos enseñado que no debe correr en caso de que su ropa se comience a quemar, podría quizás haberse salvado. Vivió, no murió ese caballero, pero probablemente esos quemaduras podrían haber sido menores porque los vecinos lo podrían haber ayudado antes. Como te decía, hay un montón de mensajes, un montón de enseñanzas que se pueden ir entregando a los más grandes. Personalmente he visto con espanto veo con espanto la creencia popular de que las mangueras de jardín sirven de algo, que mojar la casa de al lado sirve de algo. Cuando el incendio está en su fase de desarrollo completo, mojar la casa al lado no sirve absolutamente de nada. La persona que está con la manguera de jardín, mojando la casa o tratando de apagar el incendio, lo único que está haciendo es correr riesgo. Porque esa cantidad de agua no va a servir ni para apagar el incendio, ni para evitar que se queme la casa de al lado. Esa persona solamente se está arriesgando y nosotros, los bomberos, en nuestros mensajes debiésemos ser claros en eso, en educar a la gente y decírselo así. Como que cuando llegamos a los incendios, nos preocupamos de armar nuestras mangueras y nuestros pitones, pero el foco no debiese nunca salir de lo importante es la vida de la gente. Y si tengo una persona con una manguera corriendo el riesgo de quemarse, corriendo el riesgo de un derrumbe, lo primero que tengo que tratar de hacer es sacarla de ahí. Si la persona no salió, bueno, no salió, pero yo se lo dije. No pasé por el lado de forma displicente ante una situación de peligro. La semana pasada, un cabro de un cuerpo de bomberos vecino iba pasando porque vio un incendio y se acercó a ayudar y le reventó una unión en la cara, terminó súper grave, no sé cómo estará ahora. Un bombero sin uniforme es un civil. Ese tipo de cosas las tenemos que entender. Si él hubiese sido un bombero, parte del equipo que llegó en la máquina, habría estado con casco y probablemente la unión le habría pegado en el casco o habría alcanzado a reaccionar o algo y probablemente sus lesiones habrían sido mucho menores. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué le vamos a decir a los adultos? Bueno, hay un montón de mensajes que entregar. No entren, la gente evalúa, pues salen de la casa y evalúan, mira, las llamas están saliendo por el living, pero por la pieza sale puro humo. Entonces, tal vez todavía puedo ir a buscar la billetera o el celular. Y hacen una evaluación. Oye, a nosotros se nos va a encoger evaluar que llevamos 20, 30 años mirando incendios. Y la persona es la primera vez en su vida que ha visto un incendio y evalúa. ¿Ah? No, yo creo que puedo ir a buscarla, alcanzo ir a buscar la billetera. Me estoy alargando, pero te quiero contar una historia porque llegó a mí de forma tan causal o casual que yo creo que por algo, entonces siempre la trato de repetir. Yo fui a un llamado de una casa y años después me encontré en una tienda de libros con el vendedor, que no sé por qué empezamos a hablar del tema, y me contó que su papá era el dueño de casa y me contó algo que le pasó al papá. El papá había vivido en esa casa durante 40 años, estaban en el primer piso en la cocina y comenzó el incendio en el segundo piso. Salieron a la calle y el papá dijo, la misma reflexión que te digo, mira, el incendio está como en esta parte, pero parece que en la pieza todavía no, entonces entró a buscar celular, billetera, no sé qué cosa. Los tomó porque estaban en el velador, se dio vuelta y no encontró la puerta de salida. La puerta de salida de su pieza.
donde él había dormido durante 40 años, donde había probablemente fabricado a sus hijos, donde había soñado con su mujer y con otras mujeres, donde probablemente se había peleado y se había reconciliado durante 40 años, saliendo por la misma puerta a trabajar todos los días en la mañana. Y cuando quiso salir no la encontró, porque estaba todo lleno de humo. Entonces, a la gente hay que contarle cómo te desorientas con el humo. Y que no va a ser como en las películas, que se ve el fuego, que se ven los muertos, que se ve la víctima, que se ve todo, pues en la película es maravilloso. Marea de Fuego, ¿ah? Se veían todos los incendios por dentro. Les cuento, gracias a Dios, el caballero desesperado, ya había regado un montón de humo, pegó un manotazo desesperado en algún momento y le achuntó al hoyo y logró salir. Y le contó esta historia a su hijo y por eso, por el intermedio de él, llegó a mis oídos. Pero la gran lección que sacaba él de eso es que no se había orientado en su propia pieza, no había sido capaz de orientarse en su propia pieza. Entonces, efectivamente está lleno de experiencia, probablemente cada uno de ustedes tiene algo por ahí que pudiese servir para aplicarlo en alguna charla o en algún momento de transmitir esta información. Y cuando es para adultos se pone más entretenido porque podemos desarrollarlo de otra forma también. El programa inicialmente en este momento es para niños entre 2 y 8 años y esperamos, una vez que esté consolidado, una vez que vaya dando sus pasos más firmes, poder agregar después un segundo grupo de entre, no sé, por los 6 y los 12, y así seguir, hasta probablemente en algún momento desarrollar un programa para adultos, no sé. Pero estamos comenzando con lo que consideramos más importante para los cambios culturales que son la gente del futuro. No sé si te responde la pregunta. Sí. No, y lo último, pero no es una pregunta, yo creo que es una validación, porque yo vi el mismo programa, pero lo vi en los salvavidas en Australia. El criterio, los salvavidas ya son profesionales, un estamento y otro voluntario, que es como un modelo. Y ellos consideran que, consideran que el mejor rescate era que aquel tipo no se bañara cuando hubiera bandera roja y no se bañara en la zona de tiburones y en la zona peligrosa. El tipo, cuando llegaba ahí, ellos ya se consideran que es un fracaso y por lo tanto aplicaron esta misma metodología en los colegios y educando que los niños aprendieran de chicos que no tienen que bañarse cuando hay bandera roja, que tienen que esperar la bandera verde, que tienen que esperar al salvavidas para meterse al agua. Y con eso, que lo aplicaron a ellos, redujeron, pero a una mínima parte la cantidad de ahogo y, bueno, porfiados van a haber siempre, incluso en Australia. Pero aplicando esa prevención o esa educación, combatieron mejor la cantidad de, digamos, de accidentes, llamémoslo así, en las playas de Australia. Personalmente, una de las cosas que lamento de estar metido en esto es que probablemente nunca nos vamos a enterar si el programa fue efectivo o no, porque los gringos, los australianos, en el fondo, probablemente las culturas europeas son súper dados, especialmente los gringos, son súper dados al tema de las estadísticas. Sí. Tienen estadísticas para todo. Entonces, es súper fácil generar trazabilidad después de la aplicación de un programa así, y al cabo de 5 o 10 años ver si se ha reducido el número de muertes y cuáles son las edades a las cuales se ha reducido el número de muertes. Algo así acá no lo vamos a tener jamás, aunque soñemos con ello o por mucho que empujemos, ¿verdad? Pero probablemente las muestras puntuales que en algún momento pudiesen salir no pudiesen dar pie a evaluarlo positivamente. En algún momento me encontré con una nota, un artículo de un medio gringo que hablaba de los 5 pequeños héroes. Y hablaba de 5 historias de niños que habían recibido el programa, la visita de los bomberos en sus colegios,
o habían visitado una estación, y que a los días después, al tiempo después, habían enfrentado una emergencia y habían sabido cómo reaccionar. Como les digo, eran 5 casos, pero me acuerdo de uno puntualmente, porque siempre he hecho el paralelo con la historia de Futrono. Una niña con su abuelita. La abuelita se dio cuenta que había un incendio, salieron con la niña, y cuando estaban en el frente de la casa, la abuelita quiso volver a buscar al perro. Y la niña, que tiene que ser una niña de 3, 4 años, se le colgó de la pierna. Y le dijo, no, abuelita, no vuelvas a entrar porque los bomberos dijeron que había que salir y no volver a entrar. Es que la perrita la van a salvar los bomberos cuando lleguen. Y en ese momento la abuela se dio cuenta de la tontera que iba a hacer y obviamente le hizo caso a la niña. Y bueno, la prensa local destacó este tema, lo publicó en un artículo y después este otro medio lo recogió en este resumen. Pero qué distinto hubiese sido nuestra historia en Futrono si es que los bomberos de Futrono hubiesen aplicado este programa en el colegio y esa niña que estaba con su abuelo hubiese escuchado esta historia. Quizás la historia hubiese sido distinta. Yo tengo la esperanza de que algún día nos llegue un reporte de un niño que escuchó, que conoció, que tal vez supo de Claxon y reaccionó de forma diferente. Probablemente no, ¿verdad? Estamos como navegando a ciegas, pero súper seguros de que este es el camino para los niños, para el cambio cultural con este tema. Y como digo, en un país que no maneja muchas estadísticas, que no le preocupa tampoco mucho esta temática. Bien, gracias Juan Luis. ¿Alguien más para una última pregunta? Bien, parece que no hay más. En el chat había 2 comentarios. El primero de Miguel Salazar. Pregunta, ¿y la canción no la va a colocar para escucharla mi instructor? Podría haber. Tendría que buscarla. Está en YouTube. La podríamos poner para despedirnos. No sé con ese tema de compartir o no compartir, cómo no. A ver, mira, voy a dejar de compartir. La voy a buscar. Intentemos. Y así nos despedimos con la canción, qué lindo. Como un programa de televisión. Están ahí, ¿no? Rodolfo, estás muteado. Perdón, tienes toda la razón. Pensé que era yo el que me había desconectado. No, en la segunda dice Solange, muy buena la academia. Yo trabajo en un colegio y nunca había visto este material. Felicitaciones. Muchas gracias.